Jaén conocerá a fondo su judería, su cultura, historia y turismo en las cuartas jornadas jaencianas, que se celebrarán el 17 y 18 de noviembre en la capilla del antiguo Hospital San Juan de Dios de la capital. Una actividad que contará con una charla inaugural y 3 mesas redondas que tratarán sobre su recuperación y puesta en valor, su cultura y patrimonio, sus intervenciones y su arqueología, entre otros aspectos. Estamos ya en la cuarta edición de la jornada jaenciana y como es habitual se celebra en el tercer fin de semana de noviembre. En esta ocasión coincide con el viernes 17 en sesión de tarde vespertina y el sábado 18 en matutina por la mañana. Entonces, bueno, estamos, como digo, en la cuarta edición, la cuarta jornada. La tradición de la jornada jaenciana siempre es tratar temas de mucho interés, temas que, bueno, pueden tener cierta complicación o hay que profundizar en ellos para conocer mucho mejor cómo está este tema y poder seguir avanzando en el objetivo que además se propone que tiene Jaén Genuino, que es la puesta en valor de nuestro conjunto histórico. Entonces, esta edición, en esta cuarta edición, el tema es la judería de Jaén. El título exacto es la judería de Jaén, un hito cultural y turístico de la España judía, ¿no? Tenemos jornada de tarde, que eso que se comienza, se va a celebrar como siempre en la capilla del antiguo Hospital San Juan de Dios. Y comenzamos por la tarde a las 5 de la tarde con la recepción de los inscritos, las personas que se pueden inscribir pues hasta el mismo viernes. Se pueden inscribir mandando un correo al correo de info@jaengenuino.com. Entonces empezamos con una conferencia inicial, como suele ser habitual, que en este caso la va a dar la directora gerente de la red de judería de España, de Camino de Sefarad, que es Marta Puig. Luego tendremos la primera mesa redonda, ¿no?, que el título de la primera mesa redonda es la judería de Jaén. Vamos a conocer la judería de Jaén, donde vamos a tener a 3 ponentes, que será el profesor catedrático Vicente Salvatierra, tendremos a Luis Rueda y a Ángel Custodio López. Con esta mesa redonda, que primero estarán las intervenciones de los ponentes y luego se abrirá un turno de preguntas y demás, pues situaremos en esa primera mesa redonda la judería de Jaén, desde la arqueología, de situación, etcétera, ¿no? El sábado siguiente, el sábado tendremos ya la segunda mesa redonda, a primera hora de la mañana, donde ahí tendremos ya las perspectivas turísticas de la judería, ¿no? Tendremos una mesa con 3 ponentes también, tendremos a Rafael Pérez de la Concha, que es el jefe de la unidad de turismo en el Ayuntamiento de Córdoba. Tendremos también a Jesús Estepa, un arquitecto que hizo junto con otros un proyecto de intervención en la judería de Jaén, en el entorno de la judería en el casco histórico, y a Juan Cuevas, que es jefe del archivo y la biblioteca municipal del Ayuntamiento de Jaén. Seguiremos con la tercera mesa redonda, que ya como ya lo tuvimos en la tercera edición, queremos situar ya desde el punto de vista institucional algún problema o temas puntuales que tengamos en la judería. En este caso el APA3, el famoso solar APA3, y para eso invitamos a que participen pues las 2 instituciones que están implicadas en la solución del solar APA3, como es la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jaén. Creemos que con esto se completan pues una cuestión redonda, por decirlo de alguna manera. Nos vamos a saber qué es la judería desde el punto de vista arqueológico, histórico y relación de personajes importantes con la judería. Segundo, vamos a ver las posibilidades turísticas y culturales de esta zona de nuestro conjunto histórico y al final pues las 2 instituciones que tienen responsabilidades en ese solar, en el solar de APA3, pues nos dirán cómo está la situación del solar y tal, que creo que hay buenas noticias. Pues vamos a saber de primera mano qué va a pasar con ese solar y hacia dónde vamos a ir, con lo cual completará la judería, completará nuestro conjunto histórico y evidentemente tendremos una visión muy global de nuestra judería y de nuestro conjunto histórico.